A continuación, Saúde. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Saúde, Cirugía Plástica y Láser, una visión actual del mundo de la cirugía plástica desde un punto de vista ético con la conducción del doctor Fabián Hidrobo. Saúde. Buenos días, amigos televidentes. Soy el doctor Fabián Hidrobo, médico cirujano plástico, en nuestro programa Saúde, Cirugía Plástica y Láser. El día de hoy, con una gran invitada, nuestra amiga, la doctora Alegría Dávalos, médica nutrióloga, que es especialista, obviamente, en ayudarnos después de la cirugía a que los pacientes se mantengan y bajen un poco de peso o antes de la cirugía. Hola, Alegría, ¿cómo vas? Hola Fabián, muchas gracias por la invitación. Bueno, esta parte que vamos a tocar es súper interesante porque hemos vivido tanto del lado del cirujano como del lado del seguimiento, que es la parte mía, cómo evolucionan nuestros pacientes. ¿Tú crees que un paciente, siempre va un paciente a querer operarse y me dice, doctor, yo quiero hacer dieta para, ¿qué es mejor? Me preguntan, antes de la cirugía o después de la cirugía hacer la dieta. ¿Qué crees tú? Yo creo que existe un proceso preparatorio que tanto para el paciente como para el cirujano va a ser importante, porque llega el paciente en una condición ya más preadaptada a lo que va a venir después. Como yo les digo a los pacientes, suelen empezar a perder la grasa fácil, o sea, aquella grasa que rápidamente cuidándose un par de semanas o 3 semanas ya se va perdiendo, cosa que cuando entra el cirujano a hacer el procedimiento existe una grasa que es un poco en segunda instancia, que es un poco más densa, que lleva más tiempo ahí, entonces sí se gana tiempo empezando con un cambio alimentario. ¿Tú crees que lo ideal sería cuánto tiempo antes? Es decir, sí, aproximadamente un poco las evaluaciones que se han hecho son entre 3 semanas y 4 semanas antes de la cirugía empezar los cuidados alimentarios. Y desde luego, después de la cirugía tienen que continuar. Claro. ¿Tú les mandas una dieta estricta o más suave, más blanda hasta después de la cirugía? Un poco, ¿cómo es lo...? Sí. Bueno, la idea es que ellos vayan adaptándose a los cambios, entonces no vale empezar con un cambio demasiado drástico, sino que se empieza con un cambio moderado, procesos de conocer la comida, seleccionar correctamente la comida, pero que al mismo tiempo vayan abandonando esos malos hábitos, ¿no? Entonces aprendan lo bueno y dejen lo malo. En ese mes, previo a la cirugía, aproximadamente, dependiendo de las personas, bajarán entre 1 kilo y 1,5 kilos de grasa particularmente. Los hombres pueden perder más. Los hombres pueden perder hasta 4 kilos en un mes tranquilamente porque su metabolismo actúa distinto. Pero si hablamos de una mujer, 1,5 kilos previo a la cirugía nos va a ayudar y posteriormente sí se hacen ajustes en la alimentación. Claro. Siempre el paciente me dice, doctor, conocí a una persona que se hizo una lipoescultura, quedó bien 1 año y después se engordó todo de nuevo. La lipo no es buena porque la paciente se engorda después. Se engorda después porque come. O sea, ¿qué tiene que ver lo uno con lo otro? Un poco, explícanos eso. Bueno, sí, la gente tiene aquí también existe un poco un error de convicción. La gente cree que hacerse una lipo significa hacer una cirugía contra la obesidad y no es así. Una lipo obviamente va a remodelar la figura, va a modificar la acumulación de grasa en ciertas zonas, pero eso no quiere decir que no sea propenso a volver a acumular la grasa. A lo mejor es justo en esa zona de la lipo sea un poco menos la acumulación de grasa, porque hemos eliminado los adipocitos, pero los adipocitos tienen capacidad de volver a inflarse, volver a acumular grasa, entonces sí se puede llegar a retomar la grasa si es que no sigue una alimentación correcta. Una cosa que me llama la atención y contigo, un poco conversando en algún momento, hicimos esto. ¿Por qué hay una dieta o por qué se debe hacer una dieta post-lipo y post-abdomino diferente? Eso un poco, explícanos por qué. Sí, eso es importante porque desde luego las personas que se han sometido a estos procedimientos sabrán que
que el posoperatorio también es diferente, ¿no es cierto? Claro. En una abdominoplastia es una cirugía mayor, es una cirugía muy importante en la que hay mucho edema también de la zona, mucha hinchazón, inflamación, y tiene que existir una compresión a través de la faja y de todo lo que procura evitar ese edema. La alimentación, por ejemplo, en una abdominoplastia debe evitar comidas que generen mucho gas, mucha sensación de llenura, que dificulten el tránsito intestinal, y debe ser una dieta muy suave, muy blanda y baja en calorías. Porque si además tenemos toda una inflamación y provocamos gas dentro del tránsito intestinal, la paciente o el paciente lo va a pasar muy mal. En cambio, posterior a una lipo, lo que trataremos es de limitar mucho la ingesta de carbohidratos y grasas poco saludables, y podemos incluir algunos alimentos que tengan alta cantidad de fibra. Pienso en la fibra porque la fibra produce gas, entonces la vamos a evitar en los de la abdominoplastia, pero en quienes tienen una poslipo podemos tomar alimentos ricos en fibra, que nos va a ir muy bien. Yo creo que el paciente, lo más importante cuando se somete a una cirugía es que aprenda a comer. Y a veces los pacientes dicen: doctor, antes de operarme, yo hice una dieta de perder 30 libras en 3 meses, así como... Y después recuperé todo, porque comen las famosas dietas de agua con caldo, con lechuga, o sea, ¿cómo es eso? Explícanos un poco. Yo pienso que en el proceso de pérdida de peso es fácil perder peso, lo difícil es mantenerse. Entonces ahí está el reto, y ahí es donde se les plantea a los pacientes una meta. Es decir, si usted baja, digamos, en 3 meses, esas 30 libras, pero tiene que calcular que de aquí a un año no las vuelva a subir. Entonces ahí entra el proceso de enseñar al paciente a que no debe vivir comiendo lechuga y caldo de cebolla, sino que debe vivir comiendo comida real y incorporando desde luego la actividad física, porque llega un momento en el que con la alimentación te estancas. Y para evitar ese estancamiento, lo que nos impulsa nuevamente el metabolismo es la actividad física. Justamente, ¿por qué uno cuando hace dieta, los pacientes dicen: yo perdí 10 libras en un mes y después me estanqué? ¿Por qué pasa eso? Sí, eso suele pasar porque en las primeras etapas hay mucho para perder, hay mucho tejido graso acumulado que no se estaba usando, y ese es como el tejido más fácil de desechar, lo que yo le llamo esa grasa fácil. Entonces, se elimina eso y después llegamos a un punto de seteado en el que ajustamos las calorías, o sea, toca bajarlas un poquito y subimos la cantidad de actividad física para readecuar otra vez el metabolismo a que se exija gastar esa última grasa, ese último peso que todavía cuesta perder. Siempre los últimos kilos son los más difíciles de bajar. Obviamente confieso que yo soy paciente de alegría, pues siempre sube y baja 2, 3 kilos. Y cuando fui, vagamente las veces que voy al consultorio, me topo con la grata sorpresa de que tiene todo computarizado, todo en día con las últimas tecnologías. Y tú me calculaste a mí una edad metabólica y me decías tú: lo bueno tuyo es que tienes 10 años menos de lo que tienes de edad. ¿Cómo es eso? Explícame, primera vez que entiendo, veo eso. Y puedes presumir de eso porque eso es, eso es en realidad una ventaja para quien se realice el análisis. Pues en realidad esto se llama análisis de composición corporal. Sí, lo hago a través de 2 equipos que son en realidad muy avanzados en tecnología, porque hacen lo que antiguamente se hacía en una consulta nutricional, que era medir pliegues, perímetros, calcular de una forma un poco más subjetiva la cantidad de grasa. Esto, al ser electrónico, mide a través de unos electrodos que hacen contacto con la piel, nos mide las cantidades de grasa, de masa muscular, y hace un análisis del software de todo esto de estudios y nos saca una edad metabólica. Esa edad metabólica representa la edad real en la que el organismo de ese paciente está viviendo hoy. Por ejemplo, una persona de 45 años puede estar con edad metabólica de sus 45 años, que estaría bien, puede estar hasta 15 años más, lo cual demostraría que no se está cuidando, o puede estar hasta 15 años menos. Entonces, como te digo, puedes presumir de eso porque tú tuviste hasta 10 años menos, y eso quiere decir que sí cuidas tu alimentación, que no acumulas exceso de grasa, que mantienes una buena masa muscular, un buen nivel de hidratación. Entonces, todo eso se puede leer en el resultado. Y otra cosa que me llama la atención es que tú mandas la dieta a cada paciente de acuerdo a lo que tú comes. O sea no te vas con esas dietas que uno ve en Brasil, sobre todo la dieta cada 6 meses sacan una dieta diferente.
y la gente, o sea, se pone loca porque no sabe qué comer. Las dietas de moda. Claro. Sí. No, definitivamente para hacer que esto sea exitoso y que sea, digamos, sostenible a largo plazo, hay que hablar con el paciente y conocer sus gustos. Justamente el día de ayer tenía un paciente que me dice: doctora, pero mándeme algo que a mí sí me guste comer. Entonces, obviamente, claro, dentro de la historia clínica y de la pregunta que se le hace a los pacientes, ¿qué es lo que más te gusta comer? Si es que tú tienes que escoger un restaurante y tú dirías, a tal lugar puedo comer, entonces inclusive con eso se le ayuda al paciente a decir, si tú vas a tal lado, dentro del menú, ¿qué tal si eliges esto con esto? Y definitivamente, si no te gusta comer brócoli, no te voy a obligar a comer el brócoli, pero puede haber otras alternativas que sí puedas comer. Que eso que me parece bien interesante. ¿Por qué debes comer 5 o 6 veces al día? Porque yo puedo comer, uno como médico entra al quirófano y a veces come 1 vez, 2 veces, por eso que uno sube, baja. Realmente no hay cómo hacer, pero el día a día de la gente sí lo puede, ¿no? Sí, digamos que no es una obligación comer 5 veces, 6 veces al día, pero sí es una práctica mucho más saludable. Lo que quiere decir que debemos comer cada 3 horas aproximadamente. Entonces, si te levantas temprano, desayunas 7 de la mañana, deberías hacer un snack a las 10. ¿Por qué? Esto tiene relación con el metabolismo de la glucosa. En el proceso de absorción del azúcar y de la glucosa hay 2 horas en las que tu cuerpo está utilizando esto, tu insulina está funcionando, pero posterior a esas 2 horas empiezan a declinar los niveles de azúcar en sangre. Y si es que bajan mucho, entra ese sugar craving, esa gana loca de comer algo dulce. Correcto. Entonces ahí pecamos. Si es que te adelantas al sugar craving y comes a las 3 horas, ya no pasa esto. Entonces es para evitar antojos desenfrenados, sobre todo. Es interesante lo que tú dices. He oído, y obviamente es lo que las preguntas que uno hace es un poco por los pacientes. A veces dicen que quien no desayuna puede hacer diabetes. ¿Tiene algo en relación a eso o no tiene nada que ver? No tiene nada que ver. Con respecto a la diabetes sí hay muchos mitos. Correcto. Pero desde luego hay gente que no desayuna y es una costumbre un poco extrema, porque definitivamente el desayuno es importantísimo para muchas funciones en el organismo, no solo físicas, sino cognitivas. Entonces el desayuno sí se debe tomar. Okay. ¿Tú qué crees de los suplementos vitamínicos famosos que han salido ahora y cada uno compra 2 kilos de no sé qué y se pone bien? Bueno, hay suplementos que tienen indicaciones. No son todos para satanizar, ni tampoco todos para endiosar, ¿no? Tienen indicaciones. Los suplementos proteicos yo procuro dejarlos para el final. O sea, si es que una persona puede adquirir sus proteínas de una forma natural a través de cárnicos, a través de huevos, de lácteos, y con eso llegamos a la cantidad de gramos de proteína que debería consumir al día, sería excelente. ¿Qué pasa con las proteínas sintéticas? Actúan muy rápido porque son hidrolizadas, se absorben rapidito en el tracto intestinal y llegan rápidamente a la sangre y aumentan el volumen muscular. Pero lamentablemente pueden tener consecuencias a nivel renal, a nivel de ácido úrico, a nivel hepático y también físicamente. Mientras las tomas estás muy bien, estás fortalecido, tonificado, pero suspendes su uso y otra vez puede venir lo que estabas pasando antes. Es decir, eso de comprar vitaminas y esos polvos llenos de proteínas y cosas, no es una buena indicación, sino un médico tiene que indicarte porque puede darte problemas renales, como decías tú. Exacto, no se deben consumir tan libremente como se venden. Correcto. Hay indicaciones y también podríamos hacer, digamos, exámenes en un paciente para ver si en realidad necesita consumir un poco más de vitamina D, vitamina B, de hierro, de magnesio, que son suplementos que vienen muchas veces en los multivitamínicos que están en el frasco, pero a lo mejor a ti no te hace falta y quizá ese hierro va a empezar a depositarse en el hígado, te va a causar un daño. Entonces, no tomarlos tan libremente es mi consejo. Correcto. ¿Tú qué opinas? Tengo pacientes que a veces llegan y son vegetarianos, veganos y siempre tienen una tendencia un poco a la anemia. ¿Por qué pasa eso y qué opinas tú de las dietas veganas? A ver, pienso que hay como 2 lados de la moneda. ¿Ok? El vegetarianismo en realidad puede funcionar bien en una persona si es que lo maneja de una forma correcta.
A veces el error es que por llenarse y como no ingieren proteínas que nos dan saciedad, proteínas animales, sube mucho la carga de almidones. Entonces, por decirte, el frijol, la lenteja, todo eso tiene almidones. Entonces, ese almidón, si no lo gastas, se acumula como grasa. Puede causar un poquito de aumento de peso. Es decir, el vegetariano puede ser obeso también. Sí, totalmente. Porque eso a veces la gente cree que... La gente cree que no, porque claro, en todo lado sale como que es lo máximo para la salud cardiovascular. Correcto, que te pone, por eso. pero tiene una carga de almidones importante. Si tú no gastas de ese almidón, puedes tener obesidad y ser muy vegetariano. Ahora el veganismo, que es ya una cosa un poco más extrema, que es como una filosofía de vida en realidad. En relación al veganismo sí hay que ser mucho más cuidadosos porque son más propensos a presentar esas carencias. Por ejemplo, las carencias de la vitamina B12, que lógicamente está en productos de origen animal, ellos no la van a obtener, entonces ahí hay que suplementarlos. Correcto. O el hierro, si es que no lo obtuvieron, hay que suplementar. Y esos pacientes, cuando mandamos pacientes a tu consulta, tú les das 3, 4 consultas posteriores para ver cómo es la evaluación posterior de un paciente que se somete a una cirugía. En 6 meses tiene que bajar, más o menos, ¿cómo funciona eso? Es muy interesante evaluar al paciente antes de la cirugía. Después ya se realiza su cirugía y posteriormente ir viendo el seguimiento. ¿Por qué? Porque la consulta inmediata después de la cirugía va a tener un poco de sesgos en relación a la acumulación de líquidos, porque sabemos que después de eso hay acumulación de líquidos y a veces el paciente por no hincharse no toma agua, pero no debe ser así. Hay que enseñar a que los pacientes tienen que no sobrehidratarse, pero hidratarse correctamente. En el seguimiento posterior, digamos las 3, 4 siguientes consultas, sí se espera que haya una reducción de grasa importante. Correcto. Por decir, en ejemplo, una mujer promedio debería bajar por lo menos un 3% de grasa al mes después de la cirugía y mantenerse con una pérdida hasta llegar al objetivo por lo menos hasta los 5 o 6 meses. Entonces, a los 6 meses has llegado a tu objetivo con ayuda de la cirugía, la idea es mantener ese éxito y tal vez el seguimiento se va a trasladar, ya no va a ser mensual, sino que va a ser a los 3 meses y posteriormente vamos a ver al año si es que se ha mantenido con los resultados. Siempre me preguntan a mí los pacientes, doctor, después que me operé ya bajé de peso, nunca más comeré una pizza, una hamburguesa. ¿Cómo es eso? O sea, tú no comes nunca una pizza. Bueno, a mí en mi casa me bulean un poco porque yo tengo a veces ganas de comida más sana que el resto de la familia. Sí me gusta una pizza, pero me como una pizza vegetariana porque no me gusta el embutido. Pero sí, no es prohibido, no es pecado. Tampoco se trata de abusar, como se llama el cheat day, que es el día de la trampa. Yo no le digo que sea un día de la trampa, sino que sea un cheat meal, solo una comida de trampa. Por ejemplo, el sábado decidiste comerte una pizza, cómetela. No abuses, no te comas 4 pedazos, cómete 2. Y tómate agua y trata de comer algo de vegetales acompañando, pero no eches el sábado a vivir la vida demasiado libre. En Brasil hay una costumbre que dicen de lunes, las mujeres que operamos allá, de lunes a viernes, yo hago dieta, sábado y domingo, viva la vida. Viva la vida, cerveza, las carnes, el churrasco famoso, el fútbol. Entonces en Brasil la gente, los pacientes son así, ¿no? Muy, el lunes a viernes, doctor, no como nada, y sábado y domingo, lo que dices tú, pero es la locura, ¿no? Exacto, por eso yo te recomiendo que sea una comida, no todo el fin de semana de locura. Porque ¿cómo se mantiene la gente, por ejemplo? Porque ese es el problema, o sea, bajar de peso no baja, pero es el hecho del día a día, ¿no? Pues tenemos que estar... Sí, y eso no es tan fácil. Eso se trata más acá que acá. Claro. Es un cambio de chip, es un hacer elecciones saludables. Una reeducación alimentar, que se dice, ¿no es cierto? Exacto, es que no puedes desayunar un bolón frito con chicharrón todos los días, no puedes, tienes que desayunar de una forma más saludable. Si te provoca ese bolón, pues te lo comerás el sábado y esa será tu comida de trampa, pero hacer un pequeño sacrificio, porque no pain, no gain, si no sacrificas un poquito tus gustos, no vas a tener éxito. Entonces, aunque a todos nos gusta la Nutella, por ejemplo, no puedo comer Nutella diario. Todos los días. Hay que hacer un poquito de sacrificio y de eso se trata el cambio de chip, de que necesitas cambiar la mentalidad. ¿Por qué es tan malo el sobrepeso o la obesidad? ¿Qué te causa? Porque claro, el problema es
yo estoy gordito, estoy bien, a los 60 años de un infarto, la diabetes, o sea, eso es la consecuencia a largo plazo, ¿no es cierto? Y lamentablemente, Fabián, ya no están a los 60 años. Yo he tenido pacientes de 26, de 32, que han tenido infarto, porque han tenido una mala alimentación toda la vida. He tenido pacientes de 18 años con hígado graso que el paciente parece una persona de 50, 60 años que ha comido mal toda la vida y tiene 18 años. Perfecto. Y en ese sentido es muy importante darnos cuenta de que las consecuencias ya no son como eran antes en edades avanzadas, ya son edades tempranas, porque empiezan a alimentar mal a la gente desde que son niños. Entonces, las consecuencias vienen más pronto. El problema de la diabetes, por ejemplo, la hipertensión, problemas metabólicos, ¿se pueden revertir con la dieta? ¿O algo nos ayuda o no? Sí, y eso es buena noticia. Es, ¿no?, una satisfacción, claro. Y a mí me alegra muchísimo cuando recibo a mis pacientes, por decirte, el control del examen, que se lo pido a los 3 meses. Correcto. Vamos 3 meses de seguimiento, cuidando la alimentación. Y la glucosa de 121 baja a 97. Imagínate. La insulina de 40 baja a 20. Y solo cuidándose en la alimentación. Inclusive, no necesitan tomar tanta medicación, van dejando la medicación o bajando la dosis, van cambiando los horarios de toma de la medicina, o sea, ayuda muchísimo, inclusive hasta el presupuesto del paciente, porque ya no gasta tanto en pastillas. Claro, ¿y tú qué piensas de las pastillas para que ayudan a bajar de peso? Hubo un tiempo en Brasil que era el boom, todas estas cosas. Yo creo que hay algunos pacientes que sí deben tomar, ¿o no? Sí. Lamentablemente aquí en nuestro país no contamos con todas las pastillas que existen a nivel mundial para bajar de peso y que sean certificadas. Correcto. Porque por ahí puede haber mucha charlatanería de que esto te ayuda a bajar de peso y no es así. Correcto. Pero en Brasil, en Europa, en los Estados Unidos, hay pastillas que tienen indicación porque hay gente que definitivamente tiene ya trastornos metabólicos, hormonales, químicos, enzimáticos que no le permiten bajar de peso de una forma saludable. Entonces tienen que optar por ahí. Y sí existe, y sí hay indicación. Lo que pasa es que tiene que ser con indicación. Correcto. Actualmente hay el problema de la obesidad en el mundo entero y hay las cirugías para bajar de peso, bypass. Hay pacientes que ayer nomás me llegaba una paciente que bajó 60 libras y subió 40. La reganancia. O sea, somos bien sinvergüenzas, los seres humanos, digo, porque bajamos. Tenía una paciente en Brasil que se tomaba medio litro de leche condensada al día porque ya no podía comer. Entonces decía, doctor, esto todo puede ser, pero la leche condensada. O sea, sí. ¿Tú tratas a sus pacientes también? Sí, tengo muchos pacientes post-bariátricos. ¿Y que suben de peso? ¿O que se mantienen? Sabes que lo que depende es del cambio de mentalidad del paciente y de cómo vaya el seguimiento, porque ahí es lo que yo le llamo la postventa, Fabián. Claro. Lamentablemente la postventa falla. Entonces el paciente se descuida, claro, y tal vez no hay un seguimiento tan tan cercano de parte del equipo que lo operó. Correcto. Y decirle, venga, no se descuide, tómese sus vitaminas, recuerde el seguimiento. Y el paciente cree que se opera y se va a su casa y vive feliz, pero la reganancia de peso aproximadamente es en el 30% de los pacientes a los 3 años. Es altísimo. Entonces, desperdicias un montón de recursos, de dolor, de malestar, porque a los 3 años vuelves a subir. Y con el problema que ya sus pacientes tienen, no sé, el estómago casi ya no existe, o sea, no pueden comer bien, porque es una cirugía para mí súper agresiva, digo yo. Sí, totalmente. Pero es porque los pacientes comen mal. Como tú dices, no hay un seguimiento. Esos pacientes tú les puedes hacer bajar de peso después, o sea, obviamente los que suben. Sí. Pero la dieta para ellos es diferente. Sí, depende de la etapa en la que estén. Yeah. Siempre después de una cirugía bariátrica hay etapas en las que se reincorpora la comida dependiendo del paciente y muchas razones. ¿Sí pueden volver a bajar? Claro que sí. Lo que pasa es que los pacientes no se dan cuenta que su estómago es un globo. Y si les dejaron un globo de una capacidad pequeñita, pero ellos lo siguieron inflando, ese globo otra vez puede medir cantidades súper altas y hay que nuevamente achicarlo. Probablemente sea un poquito más fácil porque porque el estómago en sí va a ser más pequeño, pero hay que hacer un trabajo fuerte para que no vuelvan a subir el peso.
Alguna vez un paciente me decía, yo peso 100 libras más y yo no quiero operar. Tú puedes bajar, obviamente, tú y con la ayuda del paciente. ¿Has tenido casos así de bajas? De bajar mucho peso, sí, toma tiempo. Toma tiempo, pero sí, toma más de un año, pero sí se puede, sí se puede. Pero el paciente tendría que tener un control muy estricto y sobre todo mucho ejercicio. Porque digo, es muy agresivo eso. Sí, el 70% del éxito lo hace la alimentación y el 30% el ejercicio. Entonces tiene que ir de la mano las dos cosas. Toma tiempo, toma más de un año. Si yo te digo que más o menos al mes una persona bajará entre 4 a 6 kilos. Si es un hombre, 4 kilos. Si es que es una mujer, un poco menos, 2, 3. Imagínate si tiene que bajar 50 kilos. Nos va a tomar muchísimo tiempo. Pero tiene que ir de la mano de la actividad física. Y aquí después vienen las consecuencias de la piel sobrante, la flacidez, que pasa también en los pacientes bariátricos, ¿no? Exactamente. O sea, el problema es que después los pacientes tienen que hacerse una cirugía plástica, a veces 2, 3, y a veces los cortes y todo. Entonces lo mejor es no engordarse de alegría. Pues la doctora Alegría Dávalos, dámenos tu dirección, tu teléfono. Siempre es un placer mandar a tus pacientes, que estés con otros pacientes. ¿Dónde tienes tu consultorio, Alegría? Gracias, Fabián. Tú tienes aquí un programa además, ¿no? Sí, yo tengo aquí un programa que se llama Rompiendo Mitos en Nutrición, que justamente habla de eso, de qué pasa si es que yo como mal y cómo enseñar a la gente a comer bien. Pues estoy en redes sociales, estoy en Twitter, @aledavalosnutri, estoy en Facebook, Doctora Alegría Dávalos. Los números de teléfono es el 2259-176 o el 099-319-0817 para agendar sus citas. Yo con mucho gusto tengo pacientes del doctor Hidrobo que nos ha ido muy bien y desde luego trabajamos en conjunto. Muchas gracias. Un gusto y nos vemos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Saúde, Cirugía Plástica y Láser, una visión actual del mundo de la cirugía plástica desde un punto de vista ético con la conducción del doctor Fabián Hidrobo. Saúde,